coeficiente de utilización, ¿no? Que es algo así como el rendimiento, ¿no? Eh, ¿Qué agua? Pues el agua no puede ceder toda su energía al rotor, ¿no? La idea es que ceda toda su energía, ¿no? Pero habría, no sé, pues cavitación, qué sé yo, imagínate, acuérdense de que la fórmula de transferencia de toda la energía, ¿no? Según Euler es esta que están viendo ustedes. A ver, vamos a ponerle, como ustedes, vamos a ponerle en azulito. No sé qué color ponerle. Este color. Esta es la energía de Euler, ¿no? Mm, ¿No es cierto? Entonces, la idea es que para eh, captar toda la energía, esas diferencias cuadradas, ¿no? C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado, U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado, y W2 al cuadrado menos W1 debería ser lo máximo posible, ¿no? Si eso es así, entonces significaría que C2 es cero, ahí sería máximo, ¿no? El otro sumando, U2 sería cero y B1 sería 0, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo máximo, todo utilizaríamos, ¿no? Eh, si de ahí miramos la componente tangencial, o sea, U1 y U2, el agua va a entrar, ¿no? Al rodete y luego va a salir y siempre va a tener un radio respecto del eje, entonces siempre va a haber un U2, ¿no? No puede ser eh, 0, U2 para que sea cero tendría que ser el radio igual a cero. Es decir, el agua chocaría contra el eje, ¿no? Y ahí quedaría todo, ¿no? Y malogramos todo, ¿no es cierto? Entonces, U2 no puede ser cero, ¿no? BW1, si fuese cero, BW1 es la velocidad relativa, es la velocidad que debe tener dentro del álave, ¿no? Es la velocidad relativa dentro del álave. Entonces, si BW1 es cero, es evidente que el agua no va a recorrer a través del álave. Por lo tanto, se anula todo, no hay nada, ¿no? Conclusión, BW1 no puede ser cero. Nos queda C2, ¿no? C2, la velocidad absoluta, C2. C2 podría ser cero, en cierta forma sí podría ser, y entonces tendríamos el máximo gasto, ¿no? C2 podría ser el máximo gasto. Pero el asunto es que si C2 es igual a cero, que es la velocidad de salida, o sea, 1 es la entrada y 2 es la salida, ¿no? Entonces imagínate que le sacamos toda su velocidad, lo escurrimos bien, bien al pobre fluido, y cuando ya sale del rodete, justo cuando sale, C2 igual a cero, o sea, sin velocidad. Como que si el agua se detuviera ahí, ¿no? Y lo cual no es cierto, ¿no? ¿Cómo se va a detener el agua ahí? Siempre tiene que tener una pequeña energía cinética residual que permita pues correr el agua hasta la descarga y desfogar, ¿no? Si no todo el agua se va a juntar ahí, imagínate. Entonces todo no puede ser cero, ¿no? Entonces de ahí se determina este coeficiente de utilización como la energía utilizada, no es la energía que se ha utilizado, sobre la energía que se podría utilizar, ¿no? La energía que se podría utilizar, que sería la energía utilizada más ese C2 que podríamos haberlo utilizado, pero que no podemos por el tema de que tiene que arrastrarse pues el agua, no tiene que descargarse. Entonces, pero eso sería lo que podríamos utilizar, ¿no? Todo. Entonces, esa energía utilizable
al sumar E, sabemos que E es la energía de Euler, que es la que está en el numerador. En el denominador estaría la energía de Euler más ese C2, pero como hay un menos C cuadrado, que están viendo ustedes acá, entonces con este C se van a eliminar, ¿no es cierto? Y va a quedar esta expresión de acá, esta expresión de aquí. Luego todos los G2 se van, ¿no es cierto? Todos los G2 se van. Y dividimos todo sobre C1, 1 cuadrado menos 1 cuadrado, ese es 1 menos C2, ¿no es cierto? 1 menos C2, o sea, esta expresión, ¿no? De aquí. Y eso nos da a entender que la energía utilizable siempre es menor que 1, o sea, menor que el 100% de lo que podríamos utilizar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esa es la idea. Ya teníamos el concepto claro de eso, pero solamente que acá lo estamos demostrando, ¿no? Estamos demostrando. Otra cosita que debemos tener presente es la energía transferida, ¿no? La energía transferida. La fórmula que ahí les he puesto con lapicero, en color rojito, es la fórmula de, ¿qué ha pasado ahí? Se ha quedado la G, ¿no? Así sería G, ¿no? Así, la gravedad, ¿no? Esa fórmula ya la tienen, ¿no es cierto? En el capítulo que hemos hecho, capítulo 1, donde hemos dicho que ya prácticamente hemos hecho todo el curso, y ahí está la fórmula, eso ya lo hemos demostrado, ¿no? Entonces, para sacar el salto neto, la energía neta, que va a dar la energía que se va a transformar ahí en el rodete, nos está diciendo que nosotros deberíamos conocer la velocidad tangencial al inicio, a la entrada, ¿no? La entrada es acá, este es el punto número 1, y la salida es acá, ¿no? Punto número 2, ¿no? 1 es la entrada, 2 es la salida, ¿ya? También deberíamos conocer la velocidad absoluta, pero no la velocidad absoluta, sino la componente, ¿no? Tangencial de la velocidad absoluta, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida. Entonces, si nosotros conocemos esas cositas, ya podemos hallar la transferencia de energía, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es para los problemitas, ¿no? Cuando ya vamos a ver cuánta transferencia de energía, hay que saber uso 1, uso 2, componente tangencial de uso 1 y componente tangencial uso 2, ¿no? Básicamente, eso es lo que hay que saber, ¿no? Ahora, de esta, de esta expresión de acá, le podemos sacar todo el jugo, ¿no? La idea es transferir pues toda la energía, ¿no es cierto? Pero ya eso ya lo hemos hablado, ¿no? Que un SU2 debería ser lo más pequeño posible, ¿no? Pero cuanto más se acerque al eje, ¿no? Cuanto más se acerque al eje, aquí está el eje, ¿no es cierto? Cuanto más se acerque al eje, R0 no puede ser, pues no se pase, ¿no? R0 quiere decir que el agua va a entrar por aquí y se va a chocar acá, ¿no? Choca, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darle una dirección, ¿no? Que entre radialmente, ahí está, entra radialmente, está entrando el agüita radialmente, y después hay que botarlo, pues, ¿no? Hay que desfogarlo. Entonces, esta es una turbina radial axial, ¿no? Entra en forma radial y sale en forma axial, ¿no? Pero donde nos estamos dando cuenta que donde aprovecha la transferencia de energía es el tramo radial, por eso que lo hacemos radial, ¿no? Lo hacemos radial. ¿Por qué? Porque está este componente de acá, ¿no? Este componente de acá hace que ahí ganemos más, ¿no? Porque uso 1, acá, uso 1, el radio es este, ¿no? Este de aquí es el radio, ¿no? Y en uso 2, el radio sería este, ¿no? Más chiquito.
¿no? Entonces, uso uno y uso 2 depende del radio, ¿no es cierto? Del radio ahí. Entonces, cuando uso 2 es más pequeño, es cuando el radio es más pequeño. Entonces, nos conviene que sea radialmente, ¿no? Que sea puramente radial la máquina, pero no se va a poder hacer porque tenemos que desfogarlo. Entonces, nos vemos en la obligación de hacerlo axial para que el agua entre y desfogue. Pero seamos conscientes de que en el tramo radial es donde gana toda su energía prácticamente, ¿no? Eso es lo que le aprovechamos al máximo, ¿no? Entonces, en turbinas Francis, eh, eh, en turbinas Francis, para que sea lo más radial posible, deberíamos tener un caudal bajo, ¿no? Porque si el caudal es bajo, va a ser fácil erogar toda esta agua, ¿no? Botar. Pero si el caudal es abundante, aquí vamos a generar mucha turbulencia. Entonces no lo podemos hacer muy radial. Cuanto más caudal tenemos, lo vamos a hacer más axial, ¿no? Y cuanto tenemos menos caudal, más radial. Porque desfogar el agua va a ser más simple, ¿no? Entonces, una turbina Francis pura, como se dice acá, casi radial, son para saltos de agua con cargas relativamente grandes, ¿no? O sea, alturas grandes y caudales relativamente reducidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión de esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí en un videito. Pucha, y ahora, Chrome. ¿Están viendo? Sí, Inge. Ya, correcto. Entonces es una disposición, ¿no? De la casa de máquinas, alturas grandes, ¿no? El agua viene, entra. Eso es lo que se llama acá, aquí, ya. Muchas veces esta bifurcación acá, muchas veces se llama pantalón, ¿no? De paso que vamos aprendiendo los términos técnicos, ¿no? Porque es como un pantalón, pues, ¿no? Tengo un pie y el otro pie, ¿no? ¿Ya? Entonces, se acostumbra a llamar así, ¿no? Ahí dije que entre el agua, ¿no? Y eso que se ha alumbrado es la válvula principal, ¿no? Muchas veces, ya la clase pasada estaba diciendo, muchas veces no solo está decía, ¿no? Que se conecta, el caracol se conecta a la tubería forzada, pero aquí estamos viendo que efectivamente no tanto es así, sino que el caracol se conecta a la válvula principal, ¿no? Que es una válvula mariposa, ¿se acuerdan que dije? Una válvula mariposa. Otro nombre también es válvula, lenteja, ¿no? No porque sea lenta, ¿no? Sino por su forma de lenteja, ¿no? De una lenteja, ¿no? Entonces, este es un tipo de válvula mariposa, ¿no? Entonces, acá tiene su pistón, están viendo ahí su pistón, ¿no? Su servo, que hace mover aquí un eje y la válvula pivota sobre ese eje, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Eh? Y entra todo el agua, ¿no es cierto? Entra todo el agua. En el proceso de apertura se crea turbulencias, ¿no? Y ya luego en la posición donde se encuentra, tiene que ser pues un perfil aerodinámico, ¿no? De tal forma que no produzca mayores problemas, ¿no? Esta válvula es muy importante porque para hacer mantenimiento eh, sobre esta unidad, esta válvula tiene que estar cerrada y tiene que estar bien hermética, ¿no? Porque generalmente hacemos mantenimiento en esta unidad y esta otra unidad está operando. Entonces el agua está todo por acá, por el pantalón que viene, ¿se acuerdan? Y está entrando agua por acá. Entonces, si nosotros no tenemos bien hecho un mantenimiento aquí en la válvula,
esta válvula no va a cerrar. Bien, y va a haber fugas. En la operación, cuando paras la máquina, ¿no? Cuando paras la máquina, esta válvula se va a cerrar. Pero si no cierra bien, va a haber agua y va a entrar acá. Es verdad que el regulador, el distribuidor, también cierra el agua, pero es un cierre básicamente para, ahora lo vamos a ver más adelante, para variar la potencia, más no tiene una hermeticidad tan fuerte, ¿no? Entonces, el agua siempre se va a escurrir por aquí, y si el agua es suficientemente fuerte, de suficiente caudal, lo que va a ocurrir es que el eje siempre va a estar girando y no se te va a parar el eje. Entonces, ese es un problema que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el mantenimiento de esta válvula. ¿No? Aquí vemos las álabes. ¿Qué son estos álabes? A ver, ¿quién me dice? Estos álabes rojitos, ¿cómo se llaman? Nadie sabe, creo. Son álabes fijos, ¿no? ¿Cómo se llama ese componente? Es el predistribuidor. Predistribuidor, muy bien, ¿no? ¿Y cuál es su función? Canalizar, ¿no? Canalizar el agua. Hacerle decir, oye, agüita, tú te vas a venir por acá, te estoy avisando, no te vayas a asustar, luego va a venir una avalancha por ahí, pero por acá va a ser tu camino, ¿no? Y luego ya pasa al distribuidor, ¿no? Está compuesto por las álabes directrices, ¿no? Que son estos de acá. Y que estas álabes, son pivotantes, o sea, se mueven, ¿no? En este caso están abiertos y pasa el agua, ¿no? Ujú. Pasa el agua, como ustedes están viendo, y llega aquí al rodete, y por aquí se está ingresando el agua, pero miren cómo viene, ¿no? Helicoidalmente, ¿no? Y de eso hay que tener cuidado con el difusor que está acá, para que permita un flujo laminar, ¿no? Esta ya es la tubería de descarga. Bien fácil de entender, ¿no es cierto? Bien fácil de entender, ¿no? Y lógicamente eso permite ya mover el eje y tener un generador síncrono, ¿no? Ahí conectado, que nos va a dar la energía necesaria. Entonces ustedes ven acá el tubo difusor que viene por acá y sale por aquí, ¿no es cierto? Y aquí ya el agua está, como si nada pasado, ¿no? Estancada ahí, ¿no? Y ya poco a poco se va y se desvía, ¿no? Y puede regresar al río, ¿ah? Listo, entonces eso es un videíto que nos da una ilustración de todo lo que ya hemos visto, los componentes y todo eso, ¿no? Y dónde se hace la transferencia de energía, ¿no? Estamos viendo que el agua tiene que tener una velocidad para desfogar, si no se estanca y no se puede hacer el proceso, ¿no? ¿Qué hice? No, no, está bien, creo. Ok, ahí estábamos, ¿no? Ok, listo, avanzamos. Bueno, aquí lo que nos está indicando es que, ¿y qué pasa si tenemos caudales altos? Si tenemos caudales altos, cambia, ¿no? La forma del rodete y se va haciendo cada vez más axial, ¿no? Es este, una turbina más axial, ¿no?
Entonces, y aquí nosotros vemos una clasificación que ya habíamos visto en las turbinas Francis, ¿no? Las turbinas Francis creo que más acá, vamos a ver. Al principio hemos visto, creo. Ujú, ¿no es cierto? Hemos visto que existen Francis lentas, medias y rápidas, ¿no es cierto? La que en la primera diapositiva la que hemos visto es la lenta, ¿no? Y la diapositiva ahorita que estamos viendo para grandes caudales es la rápida, ¿no? Grandes caudales involucran mayor movimiento, mayor velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad específica es mayor, ¿no? Desde acá y acá, ¿ves? Francis lenta es para saltos de gran altura, alrededor de 200 metros o más, dice, ¿no? Y ahí faltaría ahora agregar con el conocimiento que ya tenemos y caudales pequeños, ¿no es cierto? Y Francis rápidas o extra rápidas son apropiados para pequeña altura, inferiores a 20 metros, y ahí le podemos agregar ahora nosotros, con nuestro conocimiento que ya tenemos, para grandes caudales, ¿no es cierto? Entonces, las Francis rápidas tienden a ser más axiales y las Francis lentas tienden a ser más radiales, ¿no? En el punto medio está uno mitad radial, mitad axial, que es las turbinas Francis normales, ¿no? Indican los saltos de altura mediana y caudales también medianos, ¿no? Entonces complementamos eso que hemos visto, ¿no? Ya, listo. Entonces, esa básicamente es esta diapositiva, a ver que también hay rápidas y cuando son rápidas son más axiales, ¿no? Este videito debe estar después, pero bueno, ya. Vamos a verlo. Después lo voy a poner más adelante donde debería estar. Este es más completo, ¿no? Con represamiento, la represa. Este es vertical, ¿no? Antes hemos visto un horizontal, ¿no? Ahora vamos a ver una disposición vertical. A ver, ese sonidito, ¿qué significa? ¿Quién sabe? ¿Cuál dije? A ver, otra vez. Paren las orejas, como dice la oreja, aunque ahorita la oreja está en problemas. Bueno, ya. El efecto Está corona. bien. Muy bien, ¿no? Ese es el efecto corona, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? Bueno, es tema de otro curso. Ya está, listo. Está, disposición vertical, ¿no? Está la disposición vertical y acá está la turbina y acá arriba está el generador. Y ahora aquí está el tubo difusor y sale en este sentido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya mira, acá hay un canal, conductor de cables, este es más grande, ya, pues, ¿no? Ustedes cuando vean algo en vertical es porque las potencias son grandes, ¿no? Aquí se ve mejor el distribuidor, ¿no? Los componentes del distribuidor que les decía, ¿no? Aquí están ¿cómo se llama? Motores. ¿Los Servo. qué? Servo El, motores. el servo y está el servo está por acá, ¿no? Este de acá. Están conectados, ¿no? Acá, ve.
Y acá están las bielas y las bieletas, ¿se acuerdan que les dije? ¿No? Y este deben ser los ejes de los álabes que giran, ¿no es cierto? Acá hay un eje que va girando, ¿no? Supuestamente de acá destapamos, podemos hacer el engrase, ¿se acuerdan? Que hay que hacer un engrase acá para los cojinetes y todas esas cosas de ahí, ¿no? Y supuestamente estas son las bieletas, ¿no? Que cuando algo se traba, pan, se rompe, es el fusible de los mecánicos, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta es la posición que te indica posición abierta, posición cerrada, para que sepas en qué posición está, ¿no? ¿Eh? Ahí están, ¿no? Los pivotes, ¿no? Acá. ¿No? Y ahí están los álabes, ¿no? Que decía, estos son los álabes directrices que se mueven y estos son los ejes que hemos visto en la parte superior, ¿no? Y aquí están los servos que hablaba, este es el anillo, ¿no? Aquí se nota muy bien el difusor, ¿no? Como el cono, ¿no? De salida. Y por acá se meten ustedes mismos, ¿no? La turbina y a ver qué les pasa, ¿no? Si se resbalan, eso van a ver, ¿no? Y ahí quedan, ¿no? En pedacitos salen por ahí. Chao. Adiós, ingeniero, ¿no? Bueno, creo que con dos viditos ya queda claro, ¿no? No creo que alguien tenga dudas de cómo funciona una turbina Francis, ¿no? Es muy, simple, ¿no? El funcionamiento, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se calcula la energía? Así, ¿no? Con esta formulita de acá, ¿no? Ujú. El grado de reacción, también ya hemos hecho el grado de reacción, ¿no? Básicamente es repetir la teoría aquí. Y esto se hace porque en esa turbina no se elimina casi nada, pero en otras turbinas sí se van a eliminar cosas. Pero en esta turbina no se elimina casi nada, entonces básicamente queda como en la teoría, ¿no? Entonces repetir la teoría, sabemos que el grado de reacción es la energía estática entre la energía total. La energía estática es la que da presión, y es esta, ¿no? Estas dos expresiones, ¿no? Y la energía dinámica es la velocidad con que entra y con que sale el, el fluido, entonces esta es la velocidad dinámica. Entonces, estática abajo, la dinámica abajo, y lo único que se va son las G, ¿no? Y el 2. Y nos queda esa expresión, ¿no? Y para Francis, el grado de reacción está entre 0 y 1, ¿no? Y generalmente el grado de reacción es igual a un medio, ¿no? No hay mucho más que decir porque todas las velocidades están presentes en esta turbina Francis, ¿no? Espérenme un ratito, voy a apagar el calorcito. Bueno, ¿me escuchan entonces? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, conclusión, no hemos hecho nada, ¿no? Más que volver a repetir la teoría este, del capítulo 1, ¿no? Y ya se la sabían ya ustedes, ¿no? Entonces, básicamente, papayita este capítulo, ¿no? Mm, vamos a ponernos un poquito más quisquillosos, porque no hay nada que decir acá, creo ya, todo está dicho. Pero podemos ir haciendo algunas consideraciones, por ejemplo, podemos ver cómo varía, ¿no? Tanto la presión como la velocidad, ¿no? Del fluido en el recorrido a través de una turbina.
En este caso, la turbina Francis. Y que es muy parecido a otras turbinas, ¿no? Pero tiene algunas particularidades. Entonces, es evidente que cuanto más altura tenga la tubería forzada, la presión final que va a llegar acá va a ser mayor, ¿no? Y esta es la presión, ¿no? Esta es la presión de entrada, ¿no? Y aquí, cuando todo está fluyendo, está pasando, la velocidad de entrada va a ser siempre constante, ¿no? Aquí está el eje de las abscisas, mira acá, ¿no? Este es un eje doble, tanto para la presión como para la velocidad, y vamos a ir viendo cómo va variando a lo largo del eje Y, que es un eje de distancia, de ubicación, ¿no? Un eje Y. Entonces, te entra al caracol, ya conocemos lo que es el caracol, y no pasa nada, ¿no? La velocidad es la misma, la presión ahí ya se mantiene constante, ¿no? Esto más que todo es para el verdadero o falso, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces, ojo, pestaña y ceja, ¿no? Entonces, la velocidad de entrada, constante, la presión, ahí sí ya se mantiene constante, ¿no? Estaba subiendo, pero ahora ya se pone constante. Y luego, ¿qué hace? Entra al distribuidor, ¿no es cierto? Y cuando entra el distribuidor, desde que ya pasa por el predistribuidor, ¿qué va a suceder? Como ya lo canaliza, entonces, él dice, pasa por acá, entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad empieza a aumentar, ¿no? La velocidad empieza a aumentar, entonces la velocidad de entrada va a empezar a aumentar hasta la velocidad B sub 1, ¿no? Ahora, tengan cuidado acá, este es otro libro. Cuando estamos hablando de B sub 1, realmente estamos hablando ¿de quién? Lo que pasa que aquí es otra nomenclatura, ¿no es cierto? Realmente nosotros estamos utilizando la nomenclatura de C1, ¿no? Y aquí sería C2, ¿no? Es otra nomenclatura, nada más, no hay por qué asustarse, ¿ya? Entonces, B1 es igual a C1, es otro libro, nada más. Y luego, entonces, esa es la velocidad, ¿no? Con que entra, al rotor, ¿no? Es la velocidad con que entra al rotor. Ojo ahí, ¿no? Pestaña y ceja, ¿no? Siempre va a entrar con esa velocidad, ¿no? Salvo que, no sé, la cota arriba en la represa varíe grandemente, entonces, ahí sí podría cambiar un poquito, ¿no? Pero no mucho, o sea, siempre va a entrar a esa velocidad, ¿no? Entonces, ahí a uno puede estar preguntándose, ¿cómo hacemos para bajar carga? Y solo va a entrar a esa velocidad, ¿no? Ya vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? De hecho, no es variando C, C o la B1, C1, C1, B1 siempre casi es constante, ¿no? Llega a ese valor, ¿no? Llega a ese valor de acuerdo al diseño del distribuidor, ¿no? Pero como ha subido C1, entonces tiene que bajar la presión, ¿no? Tiene que bajar la presión, lo estático, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Ya, entonces, si subió algo, tiene que bajar otro, alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Y lógicamente ya cuando entra al rotor, ahí se descarga todo, ¿no es cierto? Todo se descarga. Por ejemplo, B1 baja hasta B2, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, B2 es menor, ¿no? B2. Y P1 baja hasta P2, ¿no? Hasta P2. ¿Ya? Y de ahí pasa al tubo difusor, ¿no? Y en el tubo difusor, como va a caer, ¿no? El agua, ¿no? Entonces, muchas veces la presión, el gradiente de presión que se ha originado en el rotor, si ustedes se dan cuenta, P2 va a ser menor que la presión atmosférica, ojo, ¿no? Y la presión atmosférica, ¿dónde está? En el río, pero no ya en el SOCAS se llama esto, ¿no? A este nivel le dicen el SOCAS, ¿no? Con ese, ¿no? SOCAS, ¿no? SOCAS. Ya, entonces ahí va a terminar el agua. ¿Y a qué presión pues está el agua ahí? Se supone pues la presión atmosférica, ¿no? Entonces esa presión atmosférica va a hacer de que todo esto se llene de agua, ¿no? Un conducto
lleno de agua porque acá hay una presión, ¿no? ¿Se acuerdan de Bernoulli y todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, baja y... La velocidad, la velocidad sigue bajando y sigue bajando. Cuando pasa por este punto, tiene una velocidad, ¿no? El líquido, ¿no? Y después sigue bajando la velocidad casi a un valor determinado. Y si el agua empieza a subir por aquí, va a llegar y se para y cero, ¿no? Por eso que viene esta B, ¿no? Llega y aquí el valor es cero, ¿no? Está todo en reposo, básicamente, ¿no? Se ve un reposo por ahí, ¿no? Entonces, más o menos esa es la ruta, tanto de la velocidad como de la presión, ¿no? La velocidad es C y la presión 2 está unido por dos componentes, ¿no? Las diferencias cuadradas de la velocidad tangencial y las velocidades relativas, ¿no? Listo. Aquí lo que vamos a hacer es ya hacer su diagrama, ¿no? Pero como ya les he dicho, esto es una Francis donde todas las velocidades están en juego, prácticamente es volver a repetir lo del capítulo 1, ¿no? Solo que acá ya le vamos acentuando algunas cositas, algunos detalles para que ustedes se den dando cuenta, pero todas las velocidades, ninguna muere acá, ¿no? Cuando se deja un problema de Francis, están fritos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hallar todas las velocidades, ninguna se va, es un lío, ¿no? En cambio, en las Pelton hay algunas velocidades que se eliminan, una es igual a la otra es la mitad de la otra, entonces ya la cosa fluye más, ¿no? Entonces, en Francis, no, salvo que te diga es totalmente radial, considera, porque sí hay sus límites, o sea, si es triálave y aquí fuera realmente radial, ¿no? O sea, si este es el radio, ¿no? Fueran así, ¿no? Entonces ahí sí algunas cositas que se van a definir, todos los ángulos, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a ver, el ángulo, ¿no? El ángulo. Ese B1, que es C1 para nosotros, ¿no es cierto? C1, es lo que habíamos visto, ¿no? Acá. B1, de entra al rotor, ¿no? Entonces, de entra al rotor, lógicamente va a entrar en una determinada dirección, ¿no? Fíjense aquí, está girando en ese sentido. Entonces, va a entrar en una dirección. Pero el rotor también está girando, ¿no? El rotor gira a una velocidad constante, ¿no? Sí, una velocidad constante, ¿no? Hay algunos alumnos no entienden, ¿no? Me ha pasado, y dice, pero profesor, si la velocidad es constante, ahí dice que v estos piporetos es constante, claro, siempre gira a una velocidad constante. Entonces la velocidad tangencial, que es la velocidad del rotor, es constante, pues ¿por qué agarran y varían? No entiendo eso, ¿no? Es que la velocidad tangencial está en función de quién, del radio, ¿no? Del radio. Y en la posición 1, esta es la posición 1, el radio es R1, no sé dónde está R1, acá está, ¿no? R1. Y en la posición 2, en este punto, el radio es R2. Entonces es evidente que U1 y U2 varíe, ¿no? ¿Ya? ¿No? Estas confusiones aparecen para los que van al SUSTI sobre todo, ¿no? Como ya tienen información por ejemplo, ustedes como todavía están inocentes en este asunto, no tienen mucha información, entonces están bien, pero ya el que va al SUSTI ya tiene información de una Kaplan, ya tiene información de una Pelton, y por ejemplo en una Pelton U1 es igual a U2, ¿ya? Entonces, como va al SUSTI tiene que dar todos los capítulos, y le ponen una Francis, están diciendo, uso 1 es igual a uso 2, sí, porque como la velocidad es constante, ya se empiezan a complicarse la vida, ¿no? Ya, entonces, otras máquinas tienen diferentes
consideraciones, ¿no? Pero U1 es igual a U2 por otro, justamente porque el radio, tanto la entrada y la salida es la misma, ¿no? En una Pelton. Eso lo vamos a ver después. Pero aquí en este caso no, estamos viendo que en el punto U1 tiene un radio R1 y en el punto U2 tiene un radio R2. Entonces, U1 y U2 son diferentes, pues, ¿no? Estos son diferentes. ¿Ya? Aquí el asunto para resolver problemas es saber graficar bien tu triángulo de velocidades. Si tú haces un buen diagrama de velocidades, prácticamente tienes el 80% del problema resuelto. Si haces mal el diagrama de velocidades, ya fuiste, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el diagrama de velocidades, ¿no? De mi experiencia, de todo lo que he estado, los problemas que tienen los alumnos. No vas a tener en un principio valores, ¿no? O sea, la idea aquí es tener las direcciones apropiadas y después de tener las direcciones apropiadas, ya con los ángulos y si te da el problema ángulos, ya lo complementas, ¿no? Pero aquí la idea es tener el triángulo bien definido. Entonces, lo primero que puedes hacer y lo más fácil que hay, ¿qué cosa es definir qué velocidad? La velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial, o sea, el U, ¿no? La velocidad U. Tanto al inicio en uno como al final, a la entrada y a la salida, ¿ya? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? A ver, Eduardo, ¿cómo definirías la velocidad tangencial en el punto uno y en el punto 2? O sea, me refiero a su dirección, ¿no? No a su valor, porque no sabemos el valor, pero sí ahí en el gráfico podemos definir cuál es la dirección, ¿no? Y estamos viendo. Eduardo, Ingeniero, ¿cómo definimos la dirección de uso 1 y uso 2? ¿cómo dije? ¿Cómo definimos la dirección de uso 1 y uso 2? Tú sabes que un vector tiene dirección, ¿no? Sentido y módulo, ¿no? Solamente la dirección, porque lo que queremos es a dónde está dirigido, ¿no? Pucha, tan verdes, ¿ah? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero ver un álave, ¿no? Seleccionar un álave, ¿no? Hayan hecho su álave ellos, nosotros vamos a agarrar otro álave, ¿no? De paso que practicamos, ¿no? Podemos hacerlo acá, ¿no es cierto? Aquí podemos hacerlo en este álave, podemos hacerlo acá, donde sea, ¿no? ¿Y cómo definimos? Fácil, trazamos el radio, ¿no? Y a 90 grados, tangencial, ¿no es cierto? Tangente, ¿cuándo es un tangente? Bueno, a 90 grados, ¿no? Ya está. Esa sería la dirección, ¿no? La dirección de, de mi velocidad tangencial, ¿no? Y R2, ¿cómo haría? También, ¿no? Aquí en este mismo, al final, aquí, este álave estoy haciendo, ¿no? Este álave de aquí. Entonces, aquí, otra vez, trazo el radio y a 90 grados, más o menos por acá, pero no me está ayudando bien la... Ya está, esa sería la dirección, ¿no? A 90 grados. Ya está. Para empezar ya tengo direcciones, ¿no? Es lo mismo que están haciendo acá en el gráfico que nosotros estamos viendo, ¿no? Ahora habría que darle el sentido. En esa dirección va a estar el vector, ¿no? En esa dirección va a estar los vectores. Ahora, pero ¿dónde pongo la cabecita? ¿Para arriba o para abajo? ¿No?
He visto que se confunden muchos. ¿De qué me guío? Del sentido de giro, ¿no? ¿Para dónde está girando el bendito rodete? En el sentido, horario, ¿no? Sí, horario. No, ¿No es sentido horario? ¿qué horario? Anti. ¿Antihorario? Ya me rayé ya. Dije, ¿y Aquí no me depende está. el ángulo, la entrada a velocidad absoluta? Así no es el reloj y la agujita no gira así. Sí, ¿no? Eh, Entonces está en sentido horario ahorita, ¿no? ¿Qué me decías? ¿Qué pregunta me decías? Le decía si no es, no depende o sea, el ángulo no depende de la velocidad absoluta en entrada. Ese no es el referente. No, porque generalmente no te dicen pues con qué ángulo está entrando, ¿no? No te dicen con qué ángulo está entrando. Eh, entonces la velocidad absoluta, salvo que en el problema te digan con qué ángulo está entrando, pero igual necesitas de dónde a dónde vas a medir ese ángulo. Lo que sí es seguro y es recontra seguro que la velocidad tangencial justamente pues tangente a la circunferencia en un punto, ¿no? Ese sí es seguro, o sea, ahí no tienes pierde, ¿no? Si no entiendes el problema, por lo menos vas haciendo ese vector, ¿no? Total, cual sea el problema, así va a ser, ¿no? Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es el truquito para empezar a resolver esto, ¿no? El truquito es empezar a poner los vectores que conocemos, ¿no? De antemano, gracias al gráfico, si nos dan el gráfico, ¿no? Lógicamente. Entonces, lo primero que hay que poner, ¿qué cosa es? Las velocidades tangenciales, ¿no? Las velocidades tangenciales. Entonces, como está girando en este sentido, es evidente que la velocidad tangencial va a ir en este sentido. Y aquí también va a ir en este sentido, ¿no? Entonces, este sería uso 1 y este sería uso 2, ¿no? Profe, ¿por qué uso 1 es mayor que uso 2? ¿Cuál es la respuesta? A ver, copy. ¿Por qué he dibujado de antemano uso 2 más chiquito y uso 1 más grande? ¿En qué me baso? Por, por el radio. Lógico, bueno, ¿ves? Se supone pues que la velocidad tangencial a radio menor es menor y a radio mayor es mayor, ¿no es cierto? ¿Cuánto será? No sé, pues, pero más o menos esa es la idea, ¿no? La idea es dibujar más o menos, ¿no? Y ya tienes un primer vector, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida. ¿Cuál es el otro vector que debes tener en cuenta para seguir tu pericia ahí? El otro vector que deberías tomar en cuenta para graficar es o darte cuenta al final que estás haciendo bien las cosas, porque como dice Eduardo, te pueden dar el B1, ¿no? Te pueden dar el B1, y ahora sí ya puedes poner el vector B1. Por ejemplo, te dice la velocidad de entrada, ¿no? Tiene un ángulo de 20 grados, o así te dicen, ¿no? Velocidad de entrada, 20 grados. Ya está, ya te di el dato. Entonces tú vas a decir, pucha, 20 grados. Ya, pero ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde es 20 grados? O sea, ¿de dónde parto y a dónde llego? ¿No? ¿Sobre qué base hago? Por eso es que es importante hacer la dirección de la velocidad tangencial. Porque si te dicen que es de 20 grados, fácil, pues como esta es la velocidad que estás viendo aquí, tangencial, 20 grados es alfa 1, ¿no? Alfa 1. Entonces, si te dicen 15 grados, 20 grados, 7 grados, 10 grados, lo grado que te digan, es a partir de esa referencia de uso 1, ¿no? De la tangencial, es que tú vas a contar los grados, ¿no? Y cuando, a ese nivel vas a definir C1, ¿no? Pero si no defines U,
entonces no sabes de dónde a dónde medir esos 20 grados, ¿no? Entonces puedes poner, ¿no? Si por algún motivo no te dan, también te piden allá, de repente es la incógnita, ¿no? ¿Qué sabes tú, no? De repente es la incógnita. Entonces, lo que se tiene que hacer es encontrar ¿cómo se llama? El BR1, o sea, la velocidad relativa. BR1 para nosotros es W, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Acá está, ¿no? Acá está. BR1 es W. Entonces nosotros, vamos a decir, ¿qué es la velocidad relativa? La velocidad relativa, por teoría, es la velocidad que sigue la forma del álave. La forma del álave. Entonces, si el álave tiene esta dirección, que ustedes ven acá, ahí está, vean, dibujado la dirección del álave, ¿ves? Han dibujado la dirección del álave. Es más o menos como una tangente al álave. En ese punto, esa es la dirección que tiene que tener, pues, la velocidad relativa. Y ahora, no se les va a ocurrir, pues, poner la cabecita acá adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el agua se está yendo hacia afuera. No, pues, ¿no? Hay que poner hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Ese sería el W, ¿no? O bueno, acá en nuestro grafiquito que estamos haciendo, ¿no? Habría que poner hacia abajo, ¿no? Sí, el W, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? Ah, acá abajo también ponemos el otro W, ¿no? En esa dirección, ¿no? ¿Quién va a ser mayor? ¿WR1 o W2? ¿No? ¿Quién es mayor? A ver, el delegado. ¿Quién es mayor? El 2. 2 es mayor. Muy bien, ¿no es cierto? 2 va a ser mayor. ¿Por qué? Por la teoría, ¿no? Acá dice, ¿no? Acá está la formulita, ¿no? Si se dan cuenta. Porque, ¿qué pasa si B1 es mayor que B2? Te va a salir negativo ahí, ¿no? Eso no puede ser, pues, ¿cómo va a salir negativo, no? Entonces, esa teoría te ayuda a decir que B2 siempre va a ser mayor, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, aquí B2 es mayor, ¿ve? Que ¿no? BR1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ya tienes las direcciones, ya tienes los vectores más o menos dibujados, tanto de la tensión, de la velocidad tangencial como de la velocidad relativa, cierras el triángulo, ¿con quién? Con la velocidad absoluta, ¿no? Entonces tú te lo llevas aparte aquí, en este cuadrito, y graficas U, gráfico BR, más o menos en esas direcciones, U en esta dirección, sí, correcto, está en esta dirección, esto es paralelo a esto, ¿no? Y esto es paralelo a esto, ¿no? Entonces grafico eso, y lo único que hago es cerrar, pues, ¿no? Cierro, y esa será más o menos mi dirección. La dirección que hace la velocidad tangencial con la velocidad absoluta se llama alfa, ¿no? Alfa, ¿no? Y alfa es el ángulo con que ingresa el agua, ¿no? Acá ingresa el agua, ¿no? Ingresa el agua. Y beta es el ángulo, beta es eh, U con BR, ¿no es cierto? El ángulo beta, U con BR. Es el ángulo del álave, ¿no? El ángulo que tiene el álave. B1, el ángulo que tiene el álave a la entrada, y B2, el ángulo que tiene el álave a la salida, ¿no? A la salida, acá está.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos esos ángulos son referidos respecto de quién. Respecto de quién se miden. De este, ¿no? De esta dirección. ¿Y esta dirección quién es? Es la dirección de la velocidad tangencial, ¿no? Fácil, ¿te das cuenta? Entonces, ningún triángulo se te resiste con eso, ¿no? Entonces, aquí lo básico es graficar primero la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial te da la referencia para graficar los ángulos alfa 1, beta 1, y en la salida alfa 2 y beta 2, ¿no? O sea, cuál fuera la configuración, qué datos te den, ¿no? Te pueden dar beta 1, te pueden dar alfa 1, ¿no? Entonces, algunos no te van a dar para que justamente encuentres, entonces, pero ya más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Y lógicamente, lo que necesitamos para hallar la energía es esta ecuación, ¿no? Que ya lo hemos dicho, ¿no? Esa ecuación. Y esa ecuación, tenemos que tener que cosa, U, o sea, tenemos que tener este valor. Muchas veces es obtenido fácilmente ese valor porque te dan el giro, ¿no? Entonces, cuando te dan la N, prácticamente, y si te dan los radios, ya tienes U1 y también tienes U2, ¿no? O sea, básicamente estos dos, dalo casi por hecho que ya se tiene, ¿no? Entonces se tiene este valor, este valor. Profe, me falta G, no te pases, ¿no? La gravedad, ¿no? Aquí el key del asunto, ¿qué cosa es? Encontrar la componente de la velocidad tangencial, ¿no? O sea, la componente tangencial de la velocidad absoluta. O sea, en este triangulito lo que tienes que hacer es, ¿no? Proyectar a 90 grados, ¿no? Así. Y justo acá está, ¿no? ¿Ves? Por la oscura estoy graficando. Ese, ¿no? Proyectado a 90 grados. Ese es el que tienes que hallar, ¿no? Y ahí ya tiene en juego tu geometría barata que conoces, con la cual has ingresado a la universidad, ¿no? Trigonometría, geometría, ya sale, ¿no? Será el coseno. Por ejemplo, si tienes la velocidad, C1, ¿no? La velocidad absoluta, y tienes el ángulo de entrada alfa 1, fácil, pues, ¿no? Es B por el coseno de alfa 1, ¿no? Pero si tienes el beta, entonces tienes que llevar este de acá, entonces tienes que ir por acá, ángulos, hasta que logres este ángulo y ya está, ¿no? Entras, ¿no es cierto? O puede ser por diferencias, no sé, te pueden dar el dato de este lado, ¿no? Pero como tú sabes todo esto, la velocidad, entonces por diferencia de segmentos, ahí está, ¿no? Por segmentos, logras. Por algún camino tienes que encontrar el bendito, la bendita velocidad absoluta tangencial, ¿no? La velocidad absoluta tangencial. Tanto a la entrada como a la salida. Si tú encuentras esos datos, ya está la transferencia, ¿no? Encontraste y cualquier cosa te pueden pedir, cualquier cosa es posible de encontrar, ¿no? No sé, te pueden dar de dato también, ¿no? Te pueden dar de dato tienes uno, dos, no te dan de dato acá y puedes despejar y acá encuentras la velocidad tangencial. Al tener la velocidad de la componente tangencial, puedes ya empezar aquí en tu grafiquito a hacer con esos datos y encontrar, no sé, pues la velocidad de salida, C2 de repente, ¿no? Generalmente te piden, ¿no? ¿Con qué velocidad sale el agua, no? Listo. Entonces, básicamente, ese es el key del asunto, ¿no? En resumen, realizar un buen diagrama de velocidades. Nuestro triángulo de velocidades acá, tienes que hacerlo bien. Si no lo haces bien, ya fuiste. ¿Cómo hacer el triángulo de velocidad? Empezar con la velocidad tangencial, ¿no? Y luego proseguir con las velocidades relativas, ¿no? Y cerrar el triángulo con la velocidad absoluta. Listo. De ahí, lo más importante es hallar la componente tangencial de la velocidad absoluta, porque teniendo la componente tangencial de la velocidad absoluta, tanto la entrada y la salida, ya tengo para calcular la transferencia, ¿no? Y básicamente eso es todo el juego acá, no hay más, ¿no? En cuestión, cualquier pregunta te pueden preguntar alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 y todas las velocidades a la entrada, a la salida. Tú graficas, haces las cosas y te va a salir, ¿no es cierto?
practicar un poco, eso sí, para que no haya problemas a la hora del examen, ¿no? Después es facilísimo, no hay más. Eso es todo. BW1, algunas consideraciones, ¿no? A tomar en cuenta para que hagas tus diagramas y todas esas cosas, ¿no? BW1 no debe producir separación ni choque con el ala B. Bueno, esto más que todo es para que no haya consideraciones que se debe tener para que funcione bien la turbina, ¿no? O sea, B1 no debe producir mucha separación ni choque con el ala B para las condiciones de diseño. O sea, en el diseño, condiciones de diseño es para un caudal y una altura determinada que tú has diseñado. BW1 debe guardar pues una tangente, debe ser muy parecido al ángulo del ala B, pues, ¿no? C2 conviene que sea casi radial, dice, ¿no? Y de pequeña magnitud, ¿no? Para evitar circulación de fluido y pérdidas de energía, ¿no? C2, o sea, C2 es la velocidad como sale, ¿no? Como sale, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver, ¿no? C2, aquí está, ¿ve? ¿No? Aquí está C2, ¿no? ¿Ve? Se pasó, ¿no? Casi radial, o sea, en la dirección radial, ¿no? Está saliendo. Son tips que debes tener, ¿no? Más o menos una Francis, que D2 debe salir casi radial, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho, ¿no? Que entra todo radial y esa es la idea, ¿no? Es la idea, casi, no exactamente casi radial, ¿no? Eso lo hemos dicho acá, ¿no? Acuérdate, aquí, ¿no? ¿Recuerdas? Aquí, ¿no? Entonces, más o menos es la idea, pues, ¿no? ¿Qué más? CO2 debe tender a cero para maximizar la transferencia de energía, ¿no? De tal forma que H sería esa expresión. Acuérdate que H es esto de acá abajo, ¿no? Pero si C2 tiende a cero, le quitas este menos y entonces H se maximiza, ¿no? C2, ¿no? C2 tangencial, ¿no? ¿Cierto? Y aquí se ve, ¿no? Este sería el C2 tangencial, este cachito de acá, ¿no? No sé si se puede. Este cachito de ahí, ¿no? Chiquitito ahí, ese es B2, ¿ve? Casi pequeñito, ¿no? Que ese sería la componente, pues, tangencial, ¿no? Acá. Pequeñito está, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? Que esto sea lo más pequeño posible, ¿no? Si en un cálculo te sale alto este valor, ¿no? Supongamos más alto que lo más probable es que te has equivocado entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Tienes que tener cuidado. Esos son criterios que debes tener a la hora, son tus checklists cuando estás resolviendo problemas, ¿no? C21 tiene que salir pequeño, pues, ¿no? Porque la idea es maximizar H, ¿no? B1 y B2 conviene que sean casi iguales, dice, ¿no? O sea, es lo que conviene, ¿no? En una máquina radial. En todo caso, que no difieran mucho, ¿no? B1 y B2, o sea, BR1 y BR2, ¿no? Acá está BR1 y acá está BR2. ¿Ves? Si se dan cuenta, casi iguales, ¿no? Casi iguales en módulo, ¿no? Módulo. Acá es también casi en sentido, ¿no? Nota. Las variaciones de potencia han de variar, B2 y como U2, entonces varía C2, claro, C2 varía, y por tanto, CU2, afectando la energía transferida que se traduce en bajo rendimiento y variación del coeficiente de utilización. ¿No, profe? Usted ha dicho que la velocidad absoluta no varía, no puede a la entrada, estamos hablando acá de C2, no C1, sino C2, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y en la siguiente clase, porque creo que ya terminamos, ¿no? Listo, Sí. chicos, si no hay alguna otra consulta, ahí nos quedamos, ¿no? Repasen esto, quería terminar con un problemita, pero ya no había tiempo. Pero repasen porque los problemitas de este tema vienen de aquí, ¿no? De esta teoría, ¿no? Que de los triángulos, ¿no? O sea, tienen que manejar bien sus triángulos, ¿ya?